si la persona humana, para no decir ni sujeto en el sentido conceptual, si la persona busca su bienestar, ese bienestar lo podríamos hacer sinónimo de zona de confort. El deseo va a estar en otro lado. Es Claro, es decir, que eso luego no le va a resultar un bienestar, un estar bien, cuestionarse ciertas cosas. Lacan critica luego el tema de... Por eso digo que es interesante que planteéis eso, porque ahí el ser humano busca su bienestar, busca su bien. No, pero es que en esa construcción de la felicidad, por ejemplo, yo meto la falta. Es decir, la felicidad solo, única y exclusivamente se puede construir desde la falta. Eso obligatoriamente mete el displacer dentro de la propia felicidad. Si, quiero decir, si no hubiese esa falta, no podría haber deseo. Entonces hay que asumir de algún modo que es parte del juego. Pero la falta no está asociada al displacer. Bueno, al menos no creo que yo no creo Se puede vivir así. que se puede vivir con displacer, pero entonces no hay una elaboración de esa falta. Me digo, porque nosotros, vamos a pensar, estamos desarticulando como términos que eran como, son bionívicos, pero es como si hubieran estado fusionados. Por ejemplo, felicidad y bienestar. Claro, pero si la ética tiene que ver con el deseo, si el deseo apunta a la subjetividad, si la subjetividad es, por decirlo en términos así más estándar de lo que se maneja, es salir de esa zona de confort, digamos, la persona no va a sentirse feliz. El cuestionamiento a uno no lo hace sentir feliz. Luego entraremos en qué es la felicidad y si es un estado duradero o no. Pero en cualquier caso se va a sentir incómodo. Y si queréis en términos freudianos, no va a estar en el principio del placer. Va a haber un displacer en el proceso, si queréis, de búsqueda de sí mismo. No sé si estamos, no quiero pintarlo como que es una especie de valle de lágrimas o un recorrido, pero está claro que al yo no le va a hacer gracia. El yo, en esos momentos iniciales, va a vivir ese desarrollo como displacentero. Entonces, claro, antes estaba como unido el bienestar, el placer, incluso como principio, y la felicidad. Entonces, acá lo que va a apuntar es al deseo, no la búsqueda del bienestar. Igual la búsqueda del bienestar es me quedo quieto y estoy en la zona de confort. Y ahí es donde dice, bueno, dice que se aleja, ¿no? Freud Sí, porque Freud ya plantea que es que, por así decirlo, en lo constitutivo del ser humano hay un pacto para que la rueda de la vida siga. Y eso es el precio del malestar. Pero Lacan no está de acuerdo con eso. No te voy a decir en qué sentido te parece que no está. No, tenemos que trascender el mantra, si no, no, en este curso hay que hacer. ¿Por qué dices que Lacan no está de acuerdo con eso? Porque el precio, o sea, no hace falta pagar este precio, ¿no? Según él, Según Freud, sí. según Lacan. Ah, sí. Pero sí, pero ahí justamente menciona, según dice Freud en el malestar en la cultura. Que además va a hablar de la libra de carne. Mira, claro, o sea, un peaje tiene que haber. Lacan no dice es gratis. No, gratis no es. No. Digamos, a ver, para no decir el crecimiento personal, la emergencia de la subjetividad es producto-efecto de un trabajo, es decir, no es gratis, como dice Marta. Y más bien es dejar un estado anterior, es decir, hay un peaje. Pero no hace falta, Freud, no pagar con parte de tu libertad, se puede pagar con otra manera. ¿Y en qué consistiría la libra de carne? ¿De qué forma? Es decir, tiene que haber algo que no le haga gracia al menos a la parte yoica. Eso está claro. Tiene que haber un displacer para el yo. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Yo estoy diciendo para el yo. La persona lo va a vivir como un displacer para él. Por lo menos en los estadios muy iniciales de la cosa. Pero si no, porque lo que apuntamos no es a una nueva felicidad, a un nuevo estado divino. Lo que apuntamos es a la búsqueda del deseo, a la fidelidad del deseo. Eso ya es cosecha lacaniana. Vamos a ver cómo planteamos esto mejor, lo que estás diciendo tú. Como que O sea, no tú estás pago, planteando que igual no tiene que haber una libra de carne. no, sí, pero no pago según malestar en la cultura, ¿no? No pago con mi libertad, sino pago salgo de mi zona de confort para buscar mi deseo. Pero claro, ¿cómo plantea libertad? Olga, porque, a ver, Freud lo que dice es que todos los individuos tenemos que restringir una cuota de la, digamos, libertad pulsional. Claro, lo pone a la pulsión. Es decir, que hacer un pacto, no puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Bueno, habría la civilización, según Freud, tiene mucha lógica.
Pero si lo queréis a lo que lo está llevando Marta, en cualquier caso, ya no para la búsqueda de la felicidad, quiero que veamos otro horizonte, sino para amigarnos con nuestro deseo, tiene que haber una libra de carne. Eso ya son términos que utiliza Lacan del Mercader de Venecia. Bueno, ¿qué os parece? ¿A qué dice Freud que hemos de renunciar y a qué dice Lacan con esa frase sacada del Mercader de Venecia? ¿Cuál es la libra de carne? Digo que los dos son renuncias, para no especular mucho. Pero si tú ves una diferencia entre lo que plantea Freud como renuncia y lo que plantea Lacan, si queréis con la metáfora de la libra de carne, sí, tal vez. ¿Alguien ve que son dos renuncias distintas? Sí, no tengo clara la de Lacan, pero él no habla de pulsión, Vale. no de esa forma, como lo hace Freud. ¿Estaríamos todos de acuerdo que para la búsqueda del deseo, el sujeto ha de renunciar a algo? Sí. Sí. O si alguien no lo tiene claro, lo conversamos. Claro. Hay que renunciar. ¿Cómo definiríamos en este momento goce? Es otra Al palabra. final renunciar a algo que lo llevo a ser el faro de la mano, ¿no? Tienes que salir al mundo y trabajar, bueno, salir al mundo a trabajar por todo, a ser social. Renunciar a una estructura. Sería renunciar a ser el goce, renunciar al goce o renunciar a ser el falo materno sería salir de la zona de confort, no es malo, que entonces se dice. La tendencia natural a acomodarnos la tenemos que dejar. O sea, sería pagar el precio del que me quiere y vivir encerrado en eso. No, eso no es el que me quiere, el deseo de la madre. A ver, Marta, ya que tú has traído esta frase del Mercader de Venecia, que no sé quién te ha dicho que la trajeras. ¿En qué consiste ese peaje en relación a lo que están diciendo las compañeras? ¿Vale? Lo que comentaba Olga, creo que aquí básicamente es una cuestión de Lacan, es decir, cómo se trabaja la pulsión. ¿No? En ese sentido, como en la clase anterior especificaste, en Freud hay una pulsión que es considerada sexual, entonces la renuncia que va a relacionar esa renuncia con lo sexual, ¿no? Es decir, con los instintos más agresivos o demás. En Lacan es asexual. Entonces va a plantear una transformación de esa pulsión, una reutilización de esa pulsión. Ahí podríamos poner la palabra falta que ha salido. Es decir, Freud, en esa sexualidad, para que no nos despistemos ninguno, en esa sexualidad está hablando de la interdicción del incesto. Entonces eso es una cosa, digamos, de sentido común, no la vamos a cuestionar, Lacan no es que la cuestiona. Pero veis, claro, por ahí lo encaminaríamos a lo sexual. Estamos hablando de otra renuncia, ya ha salido la palabra falta, ya tenemos la palabra deseo. A ver si podemos un poco cómo articular esos términos. Renunciar a la falta. No, digo que en la renuncia está la palabra falta. ¿Cómo ponemos? No. Como decía Lacan, que no falte la falta. Que es lo que le pasa un poco, si queréis, al psicótico. Qué bueno. Que no ¿No? falta. Le falta la falta. Le falta un eslabón de la cadena y no cualquier eslabón. Entonces puede decir él que no falte la falta. Yo digo, a ver si esto de la falta, que sabéis que es prima hermana del deseo, nos sirve para encaminarnos a la consecución de esa fidelidad, pero claro, algo en nosotros tiene que dejar de ser lo que es. Vamos a llamar renunciar, pero estamos viendo a qué. A la completud. En Freud sería como decir, no nos podemos aliar con la pulsión. A ver, venga, vamos, si está bien, si estamos. Sí, por la falta, como que la falta empieza a generar una dinámica y la ética sería pues, ser fiel, ¿no? A esta dinámica. Creo que con todo lo que hemos visto, si pudiéramos poner un término, cuando igual, no lo voy a decir, pero si lo digo ya, yo le daría una gran A ese objeto A. Si habláramos del otro, porque hemos hablado del faro, es decir, ¿qué tiene que ver en todo esto el gran otro? Claro. Pues, Todo esto es la sí, en lo que estamos hablando de la renuncia, lo que estáis planteando tú, Sara, también. Bien. Todo. Tiene mucho que ver. Ahora, pues digo, entonces, si ahora planteamos el gran otro, con esa singularidad que le da Lacan, ¿qué tenemos que hacer con el gran otro? Ahí está. Entonces, dejar de. Ahí por lo sano. ¿Ves que ahí no es como que no tenemos, que también
se supone que lo que al principio, sobre todo en los contextos más pedagógicos, suscitó como temor, como alarma si queréis, la propuesta más freudiana, ¿no? De que como la pulsión, la energía sexual, la libido, como abrirle las compuertas, ¿no? Es como, no, no. Es decir, hacer lo que queramos. Entonces eso, bueno, no lo está planteando por ahí, ni sí ni no, es decir, lo voy a llevar a otro término, y es que la renuncia va a ser seguir encumbrando al otro, todo lo que hemos visto. Porque ¿qué significa, hablando de todos los términos que ponemos en la zona de... ¿Qué significa no tachar, no barrar al otro? Es una renuncia a barrarlo. Digamos que viene de fábrica sin barrar. Es subjetividad. ¿Qué, qué dolor, qué pérdida, qué sufrimiento, qué agravio, ¿no? Qué incomodidad, qué displacer supone para el niño, ya digo, puede ser un niño ya de casi 85 años, no haber renunciado a tachar al otro. Es decir, a que el otro siga siendo un gran otro. Pues el esclavo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la renuncia? Pues, ¿Cuál es la libra de carne? Podríamos decir, la libra de carne es tachar al otro, ¿vale? Pero ¿qué supone para nosotros? Porque es una renuncia. la angustia de la incertidumbre. Sí. ¿Vale? Lo llevas a la pregunta de qué me quiere. La ¿A libertad. qué incertidumbre? A ver, bueno ese detalle. ¿Qué incertidumbre metemos ahí? ¿Qué es lo que no terminamos de tener claro si barramos al otro? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos genera incertidumbre con ese barramiento del gran otro? Pues que yo tengo las llaves, ¿no? De cualquier camino que quiera hacer. ¿Y por qué ahí ponen la palabra incertidumbre? Es como decir, hostia, yo ya tengo las llaves del coche y voy donde quiera. Porque eso me genera una incertidumbre. Porque es un concepto abierto. Así antes, por defecto, como has dicho tú, tenía todos los conceptos cerrados, pues ahora están todos abiertos. Pero los tenía cerrados en el supuesto saber del gran otro. Es decir, mi mamá lo sabe, por hacerlo así. Sí, sí. Y ahora nadie sabe nada. Yo tengo- Se ve lo que está diciendo ella, que quizá uno de los displaceres, tal vez no el único, es que hay un régimen, digo, yo lo hago como pregunta, a ver si lo que está afirmando Olga lo asimilamos como una afirmación. Es decir, una de las incomodidades, una de las displaceres, al menos al inicio, es que al barrar al otro, en mi vida va a haber una incertidumbre donde había certezas. No exactamente. A ver, desarrolla por ahí. No lo No, sé. no, desarrolla, no, ni siquiera sentido, desarrolla No por lo ahí. sé. Tira de por ahí. Bueno, antes había unas supuestas certezas, porque es ese supuesto saber. Ahora hay una construcción propia. Te abres a una construcción Por propia. hacer. Pero claro, qué es lo que el precio es ese displacer? No sé, de estar solo ante el mundo, sentirte solo ante el mundo, de la muerte, es que no sé por dónde tirar. A ver, vamos a ver si lo planteas eso. Como que lo que Olga está planteando es que una vez que se ha barrado al otro, está todo por hacer. Todo igual a la construcción de la subjetividad. No es que al barrar al otro ya hemos llegado al nirvana. Lo estás planteando así. Vale. Entonces, ¿os parece que eso es así? ¿Que en ese todo por hacer está la incertidumbre de la construcción de la propia subjetividad? No exactamente. A ver, plantéalo como... a ver, Porque la incertidumbre está dentro de que hay un supuesto saber, pero cuando ya no hay un supuesto saber, pasa a ser otra cosa. No sé qué. La incertidumbre. Sí. No sé, pero ¿qué es la incertidumbre? Pensar, para que haya incertidumbre, tienes que primero pensar que ya hay una certidumbre y luego pasar a otro estado. No, no, mira, te iba a decir, Marta, te veía que iba a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? porque no hay certeza. Entonces hay incertidumbre. ¿Se asuma o no se asuma? Vale. Punto. Entonces, Ahí hay una certidumbre de Claro. que... Bueno, De hay que como hay que- incertidumbre. Esa Puede haber como una especie de vértigo, Vale. no sé, en Eso eso que sí. dice. Vale, Claro, vale. hay incertidumbre en ese sentido, como de... O sea que tenía ventajas tener una mamá todopoderosa. Anda, bueno. Bueno, uno puede tener incertidumbre de que la mamá le quiera también. Y de que lo sabe todo. Claro, depende de cómo sea. Bueno, si no lo hemos castrado, el otro tiene el saber. Mm.
Pero sí, sí a lo mejor deja uno de estar enganchado, aunque no sepa que se quiere, porque hay casos en los que, ¿no? Que uno va en busca de acertar, ¿no? Es decir, que la respuesta estará ahí. Se parte justamente de esa certidumbre, y si no, de que la certidumbre la encontrará una vez, ¿no? Sea más, X cosas. A ver, los compañeros y compañeras de casa, que estáis un poco callados, ¿qué tenéis que decir, Heidi, Mark, Kimberly, con respecto a lo que están planteando aquí las compañeras? ¿Estáis más o menos de acuerdo con sus exposiciones, argumentaciones? Bueno, yo agregaría que sería renunciar a sentirme completo en el otro, ¿no? Habías hecho casi lo que diría Lacan, ese término de una inmixión de otredad. No sé qué es eso. No, está bien. Ahí ha juntado, claro, el mí y el otro. Es que no hay un mí sin el otro. Y no hay un otro Sí, sin. porque si quiero ser el deseo del otro, entonces ahí viene la renuncia, ¿no? A sentirme completo en el otro. De taponar la falta. Es decir, al barrar el otro, las consecuencias inmediatas es que no el otro, sino yo dejo de ser completo. Claro, pero digo, ¿por qué nos... Es como decir, yo a lo mío, ¿por qué a mí me va a costar tanto barrar al otro? Como digo, el otro es el otro, ¿vale? Pero ahí vemos, es decir, por eso digo, ¿qué consecuencias tiene si yo barro al otro en mí? Que ya tengo otras ocupaciones, tengo espacio libre, es decir, no me tengo que encargar de tapar la falta en el otro. Y ahí viene la incertidumbre de Y Olga. ahí viene la mismo. Vale, pero ahí, o el vértigo de Flores, decir, Sí, ahí me invento. pero lo estáis pintando bastante chungo. Si ahora tuviéramos una conferencia por ahí, madre mía, yo es como, ¿sabes qué? Como en las cartas, me planto. No, Yo me planto. lo llevamos a las hormonas esas que hacen verdad, ¿no? Claro. Todo eso, ¿no? Que si los buscadores de adrenalina, seguro. Claro, ahí tienes que estar bien a punto para poder aguantar esta angustia, ¿no? Del campo infinito. Pero qué caramelo le daríamos para esa adrenalina, porque si todo es tan terrible. Pero a ver, es como que estáis diciendo lo que el pueblo común entendería por angustia es vértigo, zozobra, incertidumbre. Pero No decís, ¿no? Iluminación, brillo, todos los chakras ahí bien alineados, una explosión de la Kundalini. No estáis diciendo, ¿de qué? Como para llevaros por ahí de gira. Pero bueno, una congregación de A ver, de una en una, por favor, así escuchamos. Salir de la jaula de oro para poder vivir. Esto, la jaula está bien, porque ahí suena libertad esto. yo antes estaba, o sea, iba a hacer una pregunta antes al grupo, que el brillo sea natural. que es, la pregunta es, ¿puede haber placer en la incomodidad? Pero ahí estaríamos hablando, nos acercaríamos más al concepto de voz. Exactamente. Algo goza en lo que yo conscientemente siento como, incluso diría, goce y esa antesala tan... Es decir, se lo puso en bandeja a Freud con el sentido del síntoma. Es decir, algo en ese sentido del síntoma goza, aunque no tuviera esa palabra. Porque claro, es verdad, ahí tendríamos que ir al goce al síntoma. Ahí nos saltamos un poco del todo el tema de la ética. Bueno, como lo estamos conduciendo hasta ahora. Esto lo tenemos que perfilar cuando nos vayamos de gira. Claro, pero veis, por ejemplo, a la gente le estaríamos pidiendo, normalmente al revés, es lo que se le da, le estamos pidiendo renuncien. Pero no hay que pedir, no hay que pedir. Como, venga, trozo. Y además lo decís de esa manera, una libra de carne, dirás que son unos caníbales, porque todavía dejen ahí 5 euros cada uno, ¿no? ¿No? Para el domu, para luego la iglesia, lo que sea. No, una libra de carne. Nosotros estamos viendo el drama del neurótico y todo el recorrido que estamos haciendo de que tiene una implicación muy directa en esa especie de felicidad de la zona de confort o de ese placer para algo en nosotros, que es quedarnos ahí eligiendo amos.
discursos, otros. Entonces, claro, nosotros le proponemos una aventura. Decir, ¿cuál es el caramelo? La subjetividad. Sí, pero porque si a lo mejor dice la iluminación, el nirvana. Pero la libertad, ahí sí que lo podrías enfocar. Bueno, por eso digo, lo que ha planteado Sara de la jaula de oro, es como que está guay lo que tenemos, pero estamos enjaulados. Mm. Sí, pero primero hay que Pero si saber- luego le decimos todo lo que la libertad, pero hay que atravesar un desierto de zozobra, de agonía, de angustia, de incertidumbre, de vértigo, es como, che, para el carro. Los católicos tienen la Biblia. Bueno, Los católicos- Pero nos pondríamos en que pero ahí le prometes un paraíso, es decir, puedes vivir esta porquería de vida, incluso una vida de sufrimiento, si es tu destino, porque luego tendrás una recompensa. O sea, la recompensa viene por defecto, no tenemos que hacer nada, a menos que tengamos una vida muy demoníaca. Pero a ver, vamos a situarnos un poco. Sí, sí, pero bueno, vamos. Por favor, modéranos, Marta. Que empezamos y no hay, que empezamos a desmadrarnos, a barrar al otro y ya aquí. Mira que tú querías que leyéramos, mira que vamos a la lectura, ¿eh? Vamos a la lectura, por favor. Venga, desmadrémonos un poco. A ver, Nunca es mejor decir, dicho. ¿quién, Sí, a quién digamos, quién se va a introducir en un proceso de transformación si no tiene nada que cambiar? O si conscientemente está tan cerrado como para no ver que estar en el sofá no le lleva a ningún lado. Es decir, si esa es su posición, se va a quedar en el sofá. No va ni a la conferencia, no va ni a la conferencia. Ya la con- No. Estaríamos de acuerdo con eso. Primero. Que ya es un poco un esfuerzo salir del sofá, dejar de comer palomita, ¿no? Pues ya es un poco. Es decir, si ya sabe que lo que quiere en su vida es eso, ya lo sabe, Vale. ¿no? Tiene una certeza. Es su camino y lo que va a hacer con ello. Y si esa es su zona de confort y teme cuentos chinos y esas cosas, la caja de Pandora y todas esas tal, prefiere verlos en una película, ahí se va a quedar. Entonces, ese es el otro siguiente paso. Es decir, quien viene a la conferencia, pues ya está, ya ha incluido esa jaula de oro. Sí, Y pero además ya tiene síntomas. Y además Claro. ya es un ser suficiente. ¿Sí o no? no, me encanta lo que dice usted, Marta, pero me parece que está siendo demasiado idealista. Porque los que ¿Sí? suelen. No, no, no. No, No, digo que prefiero el que probablemente vaya va, por un proceso, cuando ya han tiene venido aquí. ansiedad, tiene estrés, es decir, que Sí. pegó el salto, el Sí, no está a gusto con su No está a vida. gusto. O sin hacer esos síntomas psicopatológicos, Exacto. digamos, no termina de encontrarse a sí mismo y todo esto que hoy ya está en el tapete del pensamiento de la humanidad. Pero digo que también es Y si cierto. no los tiene, está interesado. Sí, pero fíjate que hay pocos psicoanalistas, que yo no conozco todavía ninguno, menos psicoanalistas muy raros, que combinan otras cosas, a veces lo parapsicológico, lo esotérico, pero no, psicoanalistas como coaching, de estos que incluso cuando han venido a Mallorca llenan, digo que fijaos ahí el mecanismo, si queréis, a lo freudiano de su gestión. Es decir, sí, es como no estáis a gusto, hemos de hacer un esfuerzo y tal, pero fijaos que le dan una serie de coordenadas y de claves donde inmediatamente, o si siguen esa línea, van a adquirir la felicidad, la realización, la pareja, Por eso- la libertad financiera. como que venden algo. Claro, ¿qué vendemos nosotros? Porque si nosotros vendemos la subjetividad es como sí, pero ahí en la subjetividad de libertad financiera, ahí está el hombre y la mujer que no encuentro, ahí está el Y cada uno tendrá que ver qué hay. Ya, pero digo, ¿cómo nosotros aderezamos esa construcción? Encima construcción, no construir, hay pico pala, todo. Encima construir, madre mía, lo otro te lo han hecho. Una serie de técnicas. Pero que tú dices cómo, o sea, cómo lo vendemos de alguna manera. Sí, Sí, porque nosotros estamos hablando nosotros de un crecimiento personal y tal, pero los demás, como estáis hablando, lo explicitan muy bien y ya sabemos todo el arsenal, que si las visualizaciones, que si esto, y todos sabemos dónde van, el chalet y tal, la libertad financiera, Y ¿no? bueno, porque la mayoría van a venir después de haber pasado por todo eso y ver que al final, estamos en esta clase al tratando menos de lo que construir. yo veo, como que A ver, de uno en uno. Estamos en esta clase tratando de construir un marketing psicoanalítico lacaniano. No, yo creo que estáis deduciendo, por eso hay algunas caras un poco así de circunstancias, que el psicoanálisis, si sigue así, y soy uno de los que lo piensan, dentro de nada va a desaparecer completamente. Y a mi modo de ver, no soy el único, pero a mi modo de ver, es culpa de los psicoanalistas. He puesto la palabra culpa a propósito. Pero no, ahora ¿y por qué?
Bueno, quizás por lo que estamos hablando. Porque- ¿Por qué tiene que venir gente del mundo de la psicología, incluso del mundo de la medicina o de la psiquiatría? No voy a dar ningún nombre. Y de otros mundos que no son de las facultades de psicología o de medicina o de la especialidad de psiquiatría. No hace falta. Con autores españoles más o menos. Ahí sí que no. Permitidme que no dé ninguno. De todos estos. No españoles sino españoles. Pero, o de otros campos, ¿no? Pues que sean, lo que sé, de la comunicación, de la pedagogía o ni eso. Y la verdad que ilusionan al público y le dan unas claves. Luego saldrá o no saldrá. Pero salen con una esperanza. Aparte de. Y luego probablemente tienen, vamos a decirle, una metodología. Visualizar 21 días. No, tampoco lo quiero banalizar. No hacerle una crítica muy severa al New. Pero le dan una serie de técnicas y le dicen cosas que ya están en la escucha. La realización, el crecimiento, el empoderamiento. Y hoy en día, que cada vez lo estoy escuchando más, esto vende tal, porque además hacen un circuito, no digo que sea falso, lo que pasa es que cada uno apaña las cosas que se van a lo más ancestral de las culturas más primigenias, por decirlo así, o de los saberes de cuando empieza la historia de la humanidad, y te plantean que ahí, si seguimos ese camino, fijaos, sin conocer a lo mejor quizá el no bien denominado panteísmo de Spinoza, y sabéis que Spinoza era un filósofo del que era fan Jacques Lacan, en el que nosotros somos la divinidad. Entonces todos queremos escuchar eso. Ya no que podemos, que lo vamos a superar, somos divinos. ¿Cómo Marta va a poner el término ya, pero hay un objeto A? Es cierto que eso vende, pero yo también Pues somos una caca, y el otro es una caca, y tú es una caca. Entonces, no, si somos divinos, vamos a entrar en eso. Y si os parece, con seriedad, con esta cosa que tenemos, pero decir, yo creo que si psicoanálisis, no estoy proponiendo dónde, pero si el psicoanálisis sigue por ello. Yo no soy psicoanalista, yo no voy a que me amarguen la vida y que me digan que la vida es finita, que tal, y que es una incertidumbre, que no sé y tal. Pero no es que vas al psicoanalista y te dice eso. No, si vas al psicoanalista ya es una toma de decisiones importantes. No, estamos diciendo los que van ahí. Ah, ok. Los que van ahí. No sé, igual yo sí que acá veo mucha diferencia, por ejemplo, en España y en Argentina. Por favor. Y que en Argentina la mayoría de la gente, primero que mucha gente va a un analista, es muy común. Sí, es más chiquito. La mayoría de los que hay mucho más psicoanalistas quizás que psicoterapeutas de otras. Y sí que hay una crítica más fuerte a otras psicoterapias en Argentina. Como que me parece que en Europa, Estados Unidos o lugares con otro poder adquisitivo, el New Age entró distinto para mí. Sí. Me puedo equivocar, pero bueno, yo veo esa diferencia habiendo vivido allá y viviendo acá y hablando todo el tiempo con gente de allá. Sí que veo que acá hay como que la gente entra mucho más, está retiros espirituales, no sé qué, bla, bla, bla. Allá no hay tanto, porque en realidad tampoco. Es otra mentalidad. Eso es observar, es decir, y se respira. Claro. Está ahí. En esas generalidades de lo que plantean, es verdad que es más fácil. Sí, pero te voy a decir una cosa, y no voy a dar nombre, pero lo sabéis, y algunos que me están escuchando sé que además conocen a este autor. Hay precisamente no se define. Vale. El París. Bueno, perdón, no me lo podía No, vale, vosotros podéis decir lo que es psicoanalista y mago. Lo te digo que viene de allí y viene a Europa con ese discurso y encanta serpientes. Sí, sí, es cierto, no digo que no existan. Sí. Pero es verdad, no sé, yo, o al menos si lo veo como en mi círculo de amistades, la mayoría de mis amigos van a. Sí, no, totalmente de acuerdo. En la escuela que yo me formé en Madrid, lo he dicho, estaba pensando si casi todos o todos, bueno, casi todos venían de Argentina. Sí, Médicos, y es cierto que psiquiatras, allá. los profesores, los formadores, los que instalan Grupo Cero en Madrid, todos eran argentinos. Que sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que está En diciendo. la Facultad de Psicología en general, en las que hay, se estudia, o sea, lo principal, no Lacan quizás, pero sí Freud, como es mucho más psicoanálisis, hay como un poco de todo, pero yo, por ejemplo, no sabía hasta que vine a España como toda esta cosa en contra de Freud.
Lo te sorprendió ya, eso es. Sí. Pero bueno, también yo me empecé a interesar más aquí, ¿no? O sea, no lo sé, no estudié de psicología en Argentina. Como que Pero tú dirías que allí estarían más dispuestos, en principio, por esa mentalidad, digamos, distinta. Es verdad que hubo una conexión, si queréis, parisina con Buenos Aires. De hecho, el último no fue en Buenos Aires, fue en Caracas, el de la disolución, el último seminario de la CAN, al que hacía mención en la clase anterior, de que se va a Sudamérica. Y las conexiones de la EOL con instituciones de esa índole, en la Argentina en concreto, creo que también en México, etcétera. Es decir, justamente esa conexión parisina o francesa con Sudamérica ha sido mucho más fructífera que con el resto. sí. O sea, totalmente de acuerdo. Si si tuviéramos esa mentalidad, no habría tantos seguidores a todos estos coaching españoles que al fin y al cabo son una especie de derivación de los coaching norteamericanos, si miráis, ¿no? Ahí en Netflix, para no seguir diciendo algún nombre, de estas biografías que hay, tampoco hay tantas, de un coaching potentísimo, que lo veréis ahí como me lo hace. Es que vais a ver el atractivo, es que tenemos que ver ese atractivo. ¿Quién hablas? Tony Robbins. Tony Robbins, por ejemplo, está en Netflix, una de las que le dedican es a Tony Robbins. A medida que no es es lo más, Mueve más lo más. No, digo que, Pero digo yo, algo los psicoanalistas no podían pillar de un Tony Robbins a lo norteamericano que te lleva ahí, te hace, pero esa seguridad, claro, la gente sale llena de adrenalina. Le Igual. dura lo que le dura, pero es verdad pero nosotros es que ni eso. Igual me vais a matar. No lo sé. Pero mi opinión personal es que el psicoanálisis debería disfrazarse de lo que es todo ese coaching del que estamos hablando, para poder conectar primero con la gente y luego llevarlos pues a hacerlo del psicoanálisis. Pero hay mucha gente que... ¿Es eso o no conectar? Es que al final Para estamos mí hablando de no. una desaparición. ¿Por qué al revés? Plantéalo. Porque yo veo que mucha gente escuchan eso y salen, porque es vende humo eso. Claro. Al menos Yo no en la La- cultura nuevo. Claro, y eso depende del nivel de educación, ¿no? Como Claro, es general. que hay niveles de Porque, conciencia. por ejemplo, es un poco como comida rápida, ¿no? Hay sociedades que consumen mucha comida rápida. Ya. Es- Lo que decimos comida basura, si quieres, pero bueno. Y esto es productos de Claro. productos basura. Ya, pero hay que subir el nivel de conciencia de esa gente, si no, no se van a interesar por lo que hacen. Mira, ahora me estoy acordando de Venga. una cuestión que dice acá en algunos de los textos, no sé si de la ética o de su interpretación, que habla de que justamente el psicoanálisis es, vamos a decir, una psicoterapia que dura hasta hoy. Te reconoce el mayor tiempo de duración. Vamos así. No de pico, de ascenso o de fama, Ujú. más de duración. Y justo ahí lo que pone en el punto de mira, y esa clave es el deseo, porque las otras no atienden esa cuestión. Claro. Es decir, para mí es la clave. Yo también coincido conmigo. Yo, por ejemplo, empecé un psicoanálisis hace muchos años y lo continué, porque para mí era otra cosa completamente diferente de lo que proponen todas esas soluciones mágicas, Claro. en las que personalmente no creía. Y además me veía mucha conexión con ciertas cuestiones pues, unidas a la física cuántica, al taoísmo, es decir, podía entender desde ahí, desde ese lugar, cuestiones que tienen que ver en cómo leemos la realidad y cómo estamos implicados en ella. Que creo que se hace desde diferentes ámbitos. Yo no, solo desde yo no hablo de hacer lo mismo, yo hablo de utilizar ese mensaje Yo para también hacer- pienso que, por ejemplo, en porque lo que Estados tú estás Unidos diciendo hacen un es marketing poco común. impresionante. Los que estamos aquí es lo poco común. Entonces, si queremos hacer de algo más común y lo que está consumiendo es lo rápido, hay un bajo nivel de conciencia, un bajo nivel de educación, para poder atraer a esa gente tienes que hacerlo hablando su idioma. Yo no te digo que luego hagas lo mismo, te digo que los atraigas, que los captes hablando su idioma. Es muy distinto. No digo que no sea mala idea, es decir, entiendo que desde Claro. se ve. Pero desde también la ahí evidencia, vas a perder. claro. Pero que vas a perder Vas a los que ya perder tienen una conciencia más elevada, porque los que ya tienen una conciencia más elevada y te conocen bien, van a ver lo que tú estás haciendo. Claro, pero fijaos, por ejemplo, esto. Vamos al Es jugar con la apariencia.
Total. Sí, es disfrazarse. Es disfrazarse, lo es. Sí, pero Lo es. vamos, si Pero queréis. No lo vería. No, O sea, no tengo atractivo hacerlo así. vale, como lo que plantea en este caso Flor, ¿no? Más mantenerla. Es que no quiero hacerlo atractivo. O sea, quiero hacerlo efectivo, que es distinto. Claro, pero Pero quizás lo atractivo viene de lo genuino claro, también. sería como, el objetivo también es ampliarles esa cadena de significantes, ¿no? Entonces, si le hablamos en esa misma línea, al final, hay como muchos prejuicios al psicoanálisis, entonces se van a ir a lo rápido, si hablamos su idioma, por así decirlo. Hay una tendencia además a ir a lo Claro. rápido. Y es un valor. Entonces ya lo van a comparar, o sea, van a... Es decir, si nos comparamos con ellos también perdemos. No, lo estoy diciendo, mantente. No, que lo mejor de esto es comparar. No, pero, sí, pero, a ver, si me permitís, vamos a puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, Marta sacaba una palabra que es una palabra complejísima, es la realidad. Porque más allá de que se hablen en esas tendencias muy seductoras de que es efectivo, luego viene, si queréis, la prueba objetiva de la realidad, en lo más empírico de las ciencias. Entonces, más allá de que nos digan que hay una efectividad, sabemos, esto lo tenemos que saber, que no es efectivo. De hecho, vienen todas las críticas a la New Age y toda la broma a los 21 días. ¿Por qué? Porque más allá del secreto y tal, todo eso no funciona. De hecho, deprime y hace que la gente tenga síntomas. No en el momento. Bueno, hay cosas muy tramposas, no solo eso. No, pero ¿qué? No, pero Superyoica también se no, puede pero quiere decir, poner no, de pero- una pero- manera con según qué mensajes son superlógicos. sí, pero para no entrar ahora, que luego entramos si queréis en una cuestión de opiniones. Esto es duro, es duro lo que estoy diciendo. Real desde el psicoanálisis, es decir, te prometen una efectividad que no hay. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Vale, otra cosa, toda esa posible seducción que la tiene que ver, está todo inventado desde el viejo Freud, si queréis, viejo con cariño, el padre del psicoanálisis, las técnicas sugestivas. Es decir, todo eso, oratoria, retórica, sugestión, o sea, es perfecto, pero Freud enseguida, digo Freud porque después de Freud hemos visto todos los que nos interesa investigar de verdad la cosa, de que la sugestión no alcanza. Es que es comida rápida, nunca te va a nutrir de verdad. Y va a Bueno, en tener ese sentido, una claro. dosis de cosas, sí o sí. Claro, Y ahí es donde vendrán aquí. Por eso yo dije al principio, bueno, después de probar estas cosas, claro. digo, viene No, como no, una está frustración claro. y bueno, Vale. ya me hice 5 Pero ahora digo, operaciones familiares. ¿hasta qué punto ahí hemos hecho? Claro, una renuncia tiene que haber, lo que no acepta prácticamente nada de la New Age. Porque por otro camino es como muy fácil. Yo no quiero ahí que nadie se encuentre molesta, pero es tan sencillo, ¿no? Plantear que el camino de la religiosidad, sobre todo el catolicismo, es el camino que siguió la New Age. Yo no digo que no sirva eso el yoga, te digo que es lo mismo, porque es una promesa de la felicidad. Lo otro es directamente la felicidad cuando te mueras, si no has hecho el tonto y la tonta. Pero al final es una felicidad, que en el chakra bar de aquí de la cabeza te va a decir todo eso. No digo que no sirva y no digo que no sea importante cuando la gente se está matando, pero digo que en todo eso, por llevarlo a la clase de hoy, no estoy vendiendo nada, digo que no veo y debería haber una libra de carne. Nadie quiere hablar de la libra de carne. Todo es estupendo, tal, esto, incluso es como ir al gimnasio, pero todo es placer con agujetas. Aquí estamos hablando de algo donde has puesto la palabra clave, la incertidumbre. Que el destino del ser humano es que no vas a saber exactamente si hay ese destino, en el sentido de algo que te lo marque y alguien o algo, un gran otro, que te dé una recompensa. La iluminación. Claro, no puede- Pero veis, si dijera Dios no existe o tal, lo que diría Lacan, estamos en la cadena significante, que existe el otro, que no existe el otro, que existe Dios, que Dios se ha muerto, no dejan de ser cosas que dice el hombre como animal de la palabra. Lo que estoy diciendo es que de la renuncia, otra cosa es que de la renuncia hagamos algo muy dramático. Tenemos un poco para mí la religión. Es que es más, por culpa de esta incertidumbre se han creado todas estas comidas rápidas. Cristianismo. Sí, pero escucha, vamos a la objetividad. Nunca han habido, por decirlo así, además lo sabéis, más allá de la tendencia de esa industria tan poderosa, no sé si tanto más que la armamentística, de la industria farmacológica, nunca ha habido tanto malestar psicopatológico en el mundo mundial. Es decir, parece una contradicción flagrante. Cada vez más espirituales más y cada vez la gente más enferma. Eso son estadísticas.
por lo menos los que miramos las estadísticas. Entonces, lo que decía es que hay mucha más infelicidad. Y más suicidios. No, eso pues, ya no quiero dar detalles. ¿Sí? No. Es decir, lo que digo es que los datos objetivos tenemos que ponerlos para no llegar a nada rápido, pero que creo que estáis tocando el tema. Hay algo en el ser humano, si queréis, para ser divinos, que tiene que transformarse y que al yo, a la conciencia, al ego no le va a gustar. Te lo dicen de alguna manera, pero te dan comida rápida. Es decir, no le va a gustar y tal, pero bueno, si en realidad lo hipnotizamos o lo hacemos no sé qué, o generamos idea, pensamiento, sentimiento, o sea, te dan... El tema es que luego no funciona. La comida rápida no te nutre, cada vez tienes más enfermedad. Vale, ¿y cómo les alejas de la comida rápida? No, ¿qué de bueno, vamos a hablar así, qué de bueno propone el psicoanálisis al ser humano como ser humano? No sabemos si Dios existe o no existe, pero ¿qué de bueno le proponemos más allá de que estamos viendo que hay que hacer gimnasia y no poca, sobre todo si uno quiere estar a la altura de ambiciones? Es decir, destacar de la mediocridad, para no poner la palabra deseo. ¿Qué de bueno le propone el psicoanálisis? Aunque por lo que sea no quiere ser mediocre, no quiere morir como el resto de los seres humanos. No quiere ser viejo y llevar a los nietos, si que tiene nietos, a no sé qué, hasta que le dé el infarto ahí, ¿no? O sea, no quiere. La mujer no quiere empezar a tener ahí un bombo porque se le pasa. Es decir, otra cosa, o si lo tiene, bueno, luego se da cuenta que los críos volarán y más vale, y estará sola porque se le... ¿Qué le proponemos Dejar al ser de humano? ser esclavo de una felicidad, de una supuesta felicidad. Porque al final, quien la va buscando es como te prometen esa felicidad y es como siempre tienes que hacer algo para alcanzar esa felicidad. Entonces, no es una felicidad real. Y luego es lo que decía, todo el mundo se acaba dando cuenta, hay gente que todavía no, de que eso no es la felicidad, de que luego están peor. Pues es esa libertad de, uy, vale, ya no necesito buscar una felicidad. Imagínate que alguien plantea, hay que estar planteado. A ver, ¿Por qué no? ¿por qué no? Desconstruir su propio concepto de felicidad, que no se lo den hecho. ¿Por qué no? Todo el mundo quiere estar bien. Sí, es que En ese depende de cómo sentido, veas las sí, cosas. Claro, en ese sentido estoy de acuerdo. Justamente además, ¿qué puede proponer? Hombre, hay ese malestar que incluye, mira, y voy a utilizar ese malestar, transformarlo en un bienestar. Ese malestar propio de vivir en cultura, sea por lo que sea, o porque tiramos de la argumentación freudiana o porque no. Es decir, poder transformarlo en un bienestar, en el sentido en el que uno se sitúa en el camino que va a decidir trabajar y va a hacer su apuesta en eso que quiere, esa decisión. Y eso conlleva, yo creo que un bienestar y uno tener que trabajar para el otro y no ser un esclavo. A lo mejor la palabra esclavo sí que vende, ¿no? En no ser un esclavo, en no estar en una jaula que brilla. Hay varias cuestiones en ese sentido. Ahora, volviendo a Netflix. Os dije que no vi en Netflix y mira por dónde alguien ve Netflix. Volviendo a la biografía, que es global, de Arnold Schwarzenegger, seguramente lo has visto, es uno de los que está ahí, tiene varios capítulos, ¿no? Digo, por ejemplo, porque es así, parece que consigue estar en lo más alto de tres cosas, ¿no? Culturista, si quieres, el tema de ser atleta, el mundo de la industria cinematográfica, a nivel de artista, no sé si bueno o malo, pero sí muy conocido, y luego, como sabéis, gobernador a nivel político. ¿Vale? Es como, estando en la cumbre, ¿por qué lleva ciertos sujetos? Eso lo podemos ver en un sujeto real, todavía vivo. ¿Por qué cuando uno está en la cumbre, es decir, cuando estamos viendo felicidad, ambición, ¿por qué lo deja para empezar de cero en otra cosa? Digo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la felicidad es, en este caso, incluso la realización, la fama, el éxito, el dinero, el glamour. ¿Por qué lo deja empezando de cero para, bueno, el cine, pero sobre todo en la política, ¿qué es lo que mueve al sujeto? El deseo. Vale. ¿Y qué ambiciones hay ahí? Es decir, porque uno no se queda en que, bueno, hago un esfuerzo, al final me va a dar placer llegar a la consecución de mis ambiciones, mis objetivos, lo que se suele decir, y me planto para no plantarse y vivir la vida, le diríamos calidad de vida, ¿no? Todo esto. Porque es un sujeto deseante. Vale. ¿En qué consiste? Por eso digo, cuando decís felicidad, ¿qué es lo que...? El deseo es metonímico, siempre busca otra Vale. cosa, esa una y más. Bienvenidos al seminario 7. La misión es el deseo. Bienvenidos al seminario 7. ¿Por qué? Es decir,
Porque Lacan va a plantear que más allá de si eso tiene un recorrido ultra megalógico, tratándose de filósofos y tal, de la búsqueda de la felicidad, del bienestar, incluso luego de los imperativos categóricos a través del bienestar, de la moral, lo que va a plantear es que justamente el ser humano lo que se encamina no es al bienestar o a la felicidad, sino al deseo. Entonces, cuando decís, ¿por qué ese ser humano busca? Porque es un ser deseante, no haber dicho, bueno, porque quiere más felicidad, quiere almacenar más felicidad, quiere más realización. Eso va implícito, se supone. Es decir, la consecución del deseo no va a llevar a una especie de masoquismo interno. Ya sería una cosa rara. Era un deseo masoquista, entonces no es ese deseo del que hablamos. Lo que, ¿Dónde pondríamos la palabra felicidad? Si es que la tenemos, la palabra realización, la palabra bienestar, en la búsqueda, en el alineamiento, en el amigamiento del deseo. El reconocimiento, pues puede ser, ¿De qué o de quién? de la gente hacia él, de la gente, de otro público. Dicen que no aquí, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, vamos por partes. A ver, ¿por qué no? Los que han dicho que no. Al reconocimiento que plantea Marimar. no, bueno, un reconocimiento bienvenido sea, no estoy negando. Hay que dejarnos querer, hay que dejarnos querer. Claro. Me dais En igual. ese sentido, no, pero ese bienestar va a ir más allá de ese reconocimiento, es decir, el reconocimiento en un momento dado, pues no sé, me pongo en quien gana el Oscar, ¿no? Lo tiene en ese momento, pero después necesita que ese deseo se mueva, no va a vivir de ese reconocimiento, de ese día en el que recibió el premio, lo puede recordar, lo puede contar a los nietos, no va a vivir de eso. No, el camino estamos diciendo que es el motor, y entonces eso sí, porque digamos en ese sentido mueve, ¿no? Y da energía, si uno está puesta en esas energías, es energía psíquica. Recuerdo que hace muchos años José insistía en que hay una energía psíquica que se gasta siempre, tanto si se hace como si no se hace, claro. Entonces, si no se hace, va a estar ahí volatilizando en cuestiones imposibles, ideales, trabas, toda esa imaginería. Si se está haciendo, si se lleva esa palabra, ese acto, ese movimiento, es otra cuestión, crea. Claro. Está generando. Es Y desear. eso ofrece, para enlazar con el concepto del que venía, eso ofrece un bienestar. Eso ya sitúa en un bienestar. Y además en que, de alguna manera, también digamos, porque claro, en la vida pasan muchas cosas. ¿Yo no? Pasan cosas. Pasan cosas, ¿verdad? Y da muchas vueltas. A veces estás Y la arriba, a veces vida, abajo. vida, A mí me ¿no? pasan unas Se cuantas. han pasado unas cuantas. Pasan cosas. Entonces, claro, si uno está dependiendo de esas cosas que pasan, es muy diferente. Si, digamos, la posición está dirigida a un lugar o a otro. Es decir, en un sentido, ¿me explico? Sí. Es Es decir, lo que siempre hablamos, ¿no? De desear deseos, que ahí está Sí. el motor. Entiendo que... ¿Y eso produce bienestar? Pues vamos a decir, porque sí, a uno lo hace sentir bien, si queréis, con uno mismo. Si no se taponen. Eso produce vida. Eso produce. Hombre, Es decir, Los eso Oscars de produce- Hollywood, por ejemplo, profesor, los Oscars Sí. de Hollywood que están encantados cuando, Ah, sí. cuando los artistas dan un Oscar. aparente Eso llena el ego totalmente Claro, y está claro. explotando. Yo no soy artista, pero vamos, si lo fuera, me llenaría y yo le veo en las caras. Claro. Es el reconocimiento del público, ¿No? Y los ahora, escritores, los artistas, todos. total. Además, sabéis que por esa tradición, si queréis, más católica, por lo menos nosotros tenemos esas corrientes por aquí, como que es pecaminoso el tema. Es decir, somos un cuerpo gozante. El goce va a tener que ver con el cuerpo. Y en ese cuerpo, si queréis, de alguna manera, a nivel de lo más imaginario, está el ego. Como que no hay que satanizar eso para nada. Es claro, y que a uno le encantan los aplausos y el reconocimiento. Otra cosa es que necesite eso como una necesidad imperiosa, que no sin Que eso. también, que también, Y luego que igual no se también. lo van a dar, tiene que ganar Oscar cada... Sí, cada 2 semanas. meses. Es decir, ¿no? Claro. Cuando han llegado al nivel del Esto Oscar, es es un importante. Oscar. Ahora va por el segundo. Ahora necesitará otro. Otro. Y como le den el papel que quiere a otro, pues a ver dónde cae la calamidad. Es decir, que su felicidad no va a estar puesta ese día, puede disfrutarlo. Y aún así, con todas las personas que están en la sala de los Oscars, estoy segura de que hay muchas que no se
Pues mira, empecé a ver, nada, publicidad para Netflix. Hablando de biografías, no sé cómo denominarla, porque, más que actriz, porque fue una mujer muy bella. Se llama, igual la conocéis, muy parecida a Marilyn Monroe, norteamericana. El nombre del medio es ¿Está viva? no, Ah, murió a no, 19 murió. años en Netflix. Bueno, fue Playboy, pero algo más de más que fue Playmate. Pero es una mujer que tuvo un momento de esplendor debido a su belleza. ¿Cómo es? Anne, no sé qué, Smith. Lo miráis en Netflix. Vale, lo digo porque como a una edad muy joven consigue prácticamente todo debido a su belleza. Bueno, se llega a casar posteriormente, lo veréis, porque con un hombre mucho mayor que ella, ya no sé si tenía 20 y pico, 30 años, y el otro era uno de los magnates del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, lo que me vengo a referir es, lamentablemente, no sé el por qué, sé que debe tener alguna cuestión de que se desvía hacia el mundo de la drogadicción y muere a los 39 años, me parece que de algo de eso. Entonces, lo que vengo a referir cuando estamos hablando de ese reconocimiento y tal, ¿por qué uno o una, cuando tiene prácticamente todo, es decir, una plataforma donde va a generar deseo y reconocimiento, se pierde por el camino tan rápida y trágicamente? No hay solo uno, hay muchos casos. Sí, sí, no, pero en este tema que es como yo quiero ser ella, hombres o mujeres. ¿Qué deseo? Es decir, ¿qué deseo hay? Porque tenía todo lo que quería. Eso es de morir del éxito. Claro, pero ¿qué deseo era este? O sea, como... Claro, Por eso digo, cuando decimos el reconocimiento, el éxito, sí, pero ¿por qué algunos artistas, no sé si él sea la categoría de artista, sí, ¿por qué personas que llegan a ser ese objeto de Exacto. deseo social no pueden aguantarlo? Se dan cuenta de que no es lo que deseaban, es lo que Porque creían. tienen un vacío, claro, tienen un vacío yo creo y que una se depresión. caso. Cada caso, eso es O importante. sea, Sí. creo que en cada caso se debería Bueno, ver Marilyn qué Monroe, que sabéis que estuvo analizada por decir, porque una mujer, tipo, si queréis, Marilyn Monroe, que no sé si... Hay un libro de sus... Sí, sabéis que se psicoanalizó, ¿no? Y lamentablemente pasa que ya estaba muy perdida la pobre. Pero alguna vez en Es muy película triste. sale ese tío diciendo, "Ah, lo tengo todo y ¿por qué aún no me Es un, siento feliz?" es un drama. Se lo Claro, ¿qué es cuestiona. la búsqueda de la felicidad? Eso sería otro camino, ¿no? ¿Qué es la felicidad como concepto? Pues lo que está claro que la felicidad en todo caso son cosas puntuales, pero veis que el camino de esa ética no tiene que ver, estamos en Lacan, con la felicidad, con el bienestar, con el placer, sino con el deseo. O sea, fijaos el cambio de tercio. Entonces, ¿pero por qué el deseo? Digo, ¿cuál es el atractivo del deseo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vender con el deseo? Y a partir del deseo, con lo que estamos diciendo, podemos hacer exposiciones muy chulas. Es decir, el deseo nos va a dar, vale, pero ¿cómo se llega al deseo? Entonces ahí tenemos esa especie de trabajo interior, entre comillas, por el interno y el externo, de barramiento del otro y advenimiento de la subjetividad. Y ahí podemos poner las palabras: libertad, autonomía, pensamiento propio, hablar para bien o para mal con mi boca, no con la boca del otro, sentir lo que siento bien o mal, pero es mi sentimiento, más allá de que eso lo hayan sentido otras personas. No es que identifico como mío lo propio de otros, porque es propiamente dicho un mecanismo de identificación. Es decir, creo que puede ser atractivo, pero luego tenemos que ver y si la meta es el deseo, pues, que ya no es el bienestar, que va a ser implícito, que hay en el deseo, porque lo que estás planteando, porque al fin y al cabo el deseo es un devorador de deseos, es un deseo de deseos. Tengo esto y voy a otra cosa. La gente se piensa que no, que el deseo es la consecución de un concreto, de una necesidad, ilusionante, lo que sea, una meta, una expectativa. Estamos Objetivo. Sí, tener un deseo con el primer y Está bien, y luego, que luego está el muy neurótico que no sabe ni festejar la consecución de un éxito. Eso que quede claro, que es muy psicoanalítico, que hay que festejar de la manera que sea, eso, ¿no? De coger el Oscar y besarlo, llenarlo de champán el que quiera. Vale, pero sabéis que eso va a durar 3 telediarios y medio. ¿Pero por qué? Porque el deseo, una vez conseguido un deseo, es deseo de deseos, es lo que estamos diciendo. Entonces, claro, tenemos que hacer máquinas deseantes. Vale, en todo eso, y luego iremos al seminario que viene con Platón, con todo esto, en todo eso vamos a poner la palabra amor. Con Platón, amor. Claro, el banquete de Platón. Sí.
Pero el amor es dar. Por eso, El deseo es dar. es que el sujeto deseante es un sujeto amante en el sentido del participio pasivo, es un sujeto que va generando deseo. Es un sujeto dador. No es lo mismo dar amor que estar en posición de que me den amor. Y todo eso entonces sí que podría vender el psicoanálisis a través del deseo. Hostia, pero si la mayoría de gente lo que quiere es ser amada, ser reconocida. No, no, por ahí no sé si llegaríamos mucho. No te pienses. Yo, mira, lo de dar, a mí que me den. No, no, no. Ya está enfadada. Pero además tocamos una posición muy atractiva, que es el de ser deseado y deseada, no deseante. Ya. Lo del Erasmus es que, bueno, no adelanto cosas del seminario, pero es decir, sí, porque eso es una posición, por eso digo que lo vamos a llevar ahora luego al tema del amor, pero claro, ese amor no es que me amen, Claro. no es que me den, es dar. Desear es para avariciosos. No, pero es que no es una cosa ni del ego, es un mecanismo que tiene que ver con el deseo. El deseo es eso, el amor es eso, es una cosa que va transformando, que va dando. Pues claro, si uno quiere que le den, que le agasajen, que le amen, que le quieran, si está en posición de ser amado, pues digo, ahí tendríamos que soslayar eso de alguna manera. Pero digo que estamos articulando ahora el camino del deseo al camino del amor, que es lo que vamos a ir viendo. Cuando ya desde Freud, en el seminario que viene, cuando planteemos el amor de transferencia, es decir, cómo la transformación de esa subjetividad, cómo la emergencia de esa subjetividad se mediatiza a través de un proceso de amor, vamos a llamarle amor de transferencia. Entonces sí, hay cosas chulas, estamos hablando de deseos, estamos hablando de consecución de ambiciones y estamos hablando de amor. Pero claro, pero entre tanto hay que ir pagando. ¿De qué? ¿De Antígona? Porque de Antígona no estamos hablando. Eso digo yo, no sé, pero a ver, ¿qué hora tengo yo? Que nos estamos yendo. Son y 21. Son y 21, ¿no? Se me para a mí. Sí, Vale. eso es lo que Ah, creo que tú ves. ¿alguna pregunta de... ¿Y qué tiene que ver Antígona en todo esto? Pues si eso ya os queda una semanita. ¿Por qué Lacan se va casi al final del seminario de todo esto tan guay, ¿no? Ahora empezamos ya a coger el puntillo y nos va un drama que la mujer se medio autosuicida por un ideal y toda la película es un desastre y sangre, como Hamlet. Bueno, no, sí, esa. Pues se mueren todos casi. ¿Eh? Al final el viejo Creonte se queda solo, vivo, pero sin mujer, sin hijos, sin esa nuera tan empoderada, o sea, se queda sin nada. ¿Eh? Encima con casi el mal ojo del ciego Tiresias, ¿no? Que le echa ahí. Entonces, ¿qué nos puede aportar Antígona en todo esto, esa trama? ¿Hasta qué punto es una representación del deseo? Desde luego esto no lo aconsejo, no lo haremos. Si nos vamos de gira, Antígona, nada. Cogeremos una película de Walt Disney, a ser posible. Nada, no, menos. O sea, cogeremos otra cosa. Yo creo que ahí Lacan, no sé. Tampoco tenemos que hacer... No sé, yo creo que no cogió el mejor ejemplo para este. Hay que darle una vuelta si se tiene. Sí, yo creo que ahí algunas de las cosas que comentasteis, no sé, nos tenemos que esforzar mucho para seguir la argumentación lacaniana de que a pesar de los pesares, esta mujer fue fiel a su deseo, pero yo sería muy infiel si tengo que pagar con la vida. En fin, por hacerlo sencillo. Entonces, no, por ahí no. Pero vamos a seguir, pues eso, esa línea de argumentativa, pedagógica en la transmisión de su enseñanza que quiere Lacan. Entonces, para estos minutitos que nos quedan, Sí, por favor. ¿por qué? Ayudarnos a las que estamos. ¿Por qué Antígona? Antígona, sobre todo ella, ni siquiera la trama. Ella como personaje fundamental de la tercera trilogía de Sófocles. ¿Por qué Antígona como personaje? No toda la trama, no el tío, no la hermana, no. ¿Por qué ella abandera el deseo? Estamos pintando tan chulo el deseo y ahí todo está teñido de sangre. Espero que nos puedas contestar. No, para vosotros. Yo no estoy muy de acuerdo con Lacan, lo siento. Yo hubiera puesto otro ejemplo. Es que es muy duro, ¿eh? Y yo he leído, no la película, ¿eh? No sé si habéis leído la obra. Peor todavía. O sea, Antígona tiene esto. Muy duro, muy duro, muy duro. Es una mujer, si la mires, si te pones en su papel para hacerlo, yo, ni aunque me pagaran, si fuera artista, que soy lo más alejado de un artista, yo creo que entrar en esos papeles, tiene que ser, macho, luego tiene que ser muy desgarrador, ¿no? Sí.
Sí, porque ahí Irene Papas lo hace de otra manera, pero imagínate lo que es la obra en una representación teatral propiamente dicho, con esos actores, ¿no? Ingleses a lo Hamlet, que lo viven ahí, que te... Hostia, yo no sé si me pega que me infarto hacer de Antígona. Vale, pero no nos desviemos. Porque Antígona es la... Venga, una ayudita a las compañeras que van a estar ahí trabajando. Lo podéis plantear de otra forma, ¿eh? Obviamente. Sara, a ver, ¿por qué? Claro, digo, se podría vender Antígona en el sentido de como si se muestra cómo vas a morir si eres fiel a tus deseos, pero unos deseos como a través de un ego espiritual, o sea, también es un extremo. O sea. Es lo que planteamos, ¿no? Es un ego espiritual. Entonces, pues digo, pero ese ego espiritual, o sea, si Lacan llegara, tampoco creo que estuviera en sus registros idiomáticos de la época, pero si llegara a la conclusión, que seguro le hubiera llegado, que eso es un ego espiritual, eso es un antideseo. Pues digo, entonces, y creo que él vería eso, igual con otros términos, porque no No está... se atiende a la cuestión moral, digamos, o la cuestión impuesta con la ley, ya no tanto la moral, porque según cómo el coro o Son el los más clero sensatos, ¿eh? a veces están apoyando, es decir, o invitan a Creonte a dejar de que tome otra decisión o que escuche a Iglesias, es decir, Sí, sí. no es solo desde ahí, desde la cuestión moral, ¿no? Más bien es con respecto a que en eso que responde a un sentido interno de la verdad, ¿no? Como que se le aleja, es verdad que la postura de Creonte, sí, ahí sí que es muy, sí la veo muy superyoica, en ese sentido, en el deber moral, A ver, esa cuestión y cruel, ¿no? En esa cuestión. Como concepto lo podría relacionar con una cuestión superyoica, es decir, si quiera que vale, Creonte por ahí, pero a Creonte como tal. Ese es el tema. cuesta pillarla, ¿eh? Cuesta pillarla. A ver, como, Hace sufrir. como sería un O sea, discurso antilacaniano, que el mismo Lacan se constituyera con un granoto, desde el máximo, bueno, más que respeto, eso parece un poco cursi, pero desde la máxima seriedad nos tomamos la licencia, sobre todo las ponentes, de plantear por qué no termina de convencerle que Antígona sea la puesta estandarte de ese deseo del que todos estamos convencidos y seguimos a Lacan. Incluso en esas licencias expositivas, ¿qué ejemplo cogeríais? Actual, de la literatura actual, del cine actual, con un final feliz. Bueno, no sé, digo, se me ocurre, digo, si queréis, ya que estamos cuestionando, porque, no sé, a mí no me parece, y lo que estamos diciendo hoy, con eso, vamos, la primera gira sacamos a la gente. Mira, yo antes decía que estos, aparte de ser obsesos sexuales, los psicoanalistas, encima hacen una apología de la muerte, son sádicos, o sea, ¿eh? Bueno, no sé, coger. Y si entre tanto y entre tanto, tú misma o alguien se anima a una... Lo que sí que os pediría una cosa. De momento tenemos estas 4 ponentes, un poco ya diseñando la clase que viene. A ver si llegamos a una especie de convención. ¿Os parece? Pregunto, se me ocurren 2 cosas. Una es que pongáis, estamos hablando de una exposición de unos 15 minutos más o menos por el tiempo, 12, 20 como máximo. Digo, ¿preferís exponer y luego un turno de preguntas donde todos los compis, ¿no? Hay que embellecer la exposición de las compañeras o marcar unos tiempos casi con cronómetro, exposición, preguntas y que pase la siguiente? ¿Cómo os sentiríais más? Exposición, preguntas, lo mejor. Pero ahí Porque tiene que, ahí se le retira el micrófono luego. pero Porque si nos metes a las 4 de una vez, ya nos acordamos. entonces tenemos media hora para cada una. Ah, ¿Os mucho. Yo parece? pienso que primero exposición y al final todas las preguntas, después de todas las exposiciones, pienso Vale, en yo. este caso, Yo, vale, vamos a ser democráticos, pero frente a ellas que son las que exponen. Es decir, ¿qué preferís vosotras? A mí, la verdad, no me gusta mucho. Pero ni una cosa ni otra. Sí, Ajá, pero claro. Antígona, para arreglar, lo veo muy difícil, José. Es un No, pero yo lo he, muchas y no he elegido. Antígona ¿No? con psicoanálisis y ética. Y me he leído lo que dice de Sí, Antígona. lo sé.
Bueno, por eso hemos hecho otra abertura. Yo lo he dicho. A ver, no me van a excomulgar de ningún sitio, espero. Y si me excomulgan, no sé, como tampoco quería estar en ningún sitio, lo planteáis de otra manera. Pero desde esa seriedad y ese rigor es positivo. Yo prefiero que las tres expongamos y luego se busca un debate. Bueno, seríais 4, porque Heidi también se apuntó. Entonces serías tú, Marta, Silvia y Heidi. Sí, porque a mí me está pasando por lo mismo, que es difícil aunarlo todo, lo que es psicología, ética. Vale, o sea, exponéis muy contradictorio. y luego damos un turno a cualquiera. Ahí ya se repartirán las preguntas según el gusto del público. ¿Tú, Heidi? Sí, yo prefiero así. Al final las preguntas, después de las exposiciones. Pues De sí. una. Da igual, Marta y Ardostal y de momento ya está ausente, pues lo hacemos así. Exponéis y el ratito que quede, eso sí, os lo pediré por favor, porque me consta que todas ellas están no solo trabajando, sino exponiendo, porque es un tema, yo ya digo que yo no hubiera elegido ni loco, ni harto de vino, como se dice en Antígona, ni nada parecido. Pero entiendo el argumento de Lacan. Lo que no sé si Lacan, si viviera en nuestros tiempos y sabría segurísimo de lo que estamos hablando, de que vende poco el psicoanálisis, no sé si lo hubiera hecho de otra manera, y más él que sabéis que estaba con una actriz de cine, que se la virló a Renoir, su segunda mujer. Entonces digo que igual el mundo del cine lo hubiera dado, no se hubiera ido a lo clásico, no sé, es igual una tontería lo que estoy diciendo, pero sí, no, a mí me pasa lo mismo. Puedes hacer un poquito de atención a ese argumento que entiendes de Lacan en este No creo que... Pero en esa situación que lo estamos diciendo, porque esas dos muertes del que él habla, es decir, igual sí que nos tendríamos que ver, sí, en esas dos muertes sobre todo. Vale, pues yo lo llevaría por ahí. Pero digo, ya que hemos abierto la posibilidad de plantear las cosas de otra manera y de hacer una propuesta, no, lo que él pone entre dos muertes, eso entre comillas, yo lo enfocaría por ahí. Digo en su argumentación, no que esté de acuerdo. Y no es poca su argumentación. Y no es poca su argumentación. Pero yo no lo llevaría por ahí. Aparte ya estamos con lo mismo, que para mí es dos muertes, ya no que te muera el yo, dos muertes. No, yo... ¿Sabes eso donde lo entiendo en la obra de Sófocles? Hay un momento en la obra de Sófocles que creo que, ahora me volveré a leer muchas cosas, pero creo que ahí hay un momento en el que Antígona se ve que está entre No sé si lo quiero llevar por ahí. obras. Pero bueno, De todas formas, fijaos que el título era, aquí no lo veo. Bueno, articulábamos esos tres significantes: Antígonas, ética y psicoanálisis. Entonces, no sé, ya que esta clase ha sido así del psicoanálisis, si vende, si no vende, si es atractivo, pues no sé, yo creo que podéis lucir ahí y plantear algo quizá distinto. Como me consta que las tres sois tres personas serias en el campo, pues tomaros esa licencia y cuestionar. Si estáis seguras de que luego el superior nos va a perseguir todo el rato, ¿qué habéis hecho con el maestro Lacan? Y vais a tener sueños así con Lacan y con esa cara, pues haced lo que tengáis que hacer. Entonces, damos esa posibilidad. Ya no es solo demostrar por qué elige Lacan, de todas da una pista, sobre todo con esas entre dos muertes, esa línea argumentativa del deseo, con todo lo vanguardista que era, sino, bueno, si queréis, Lacan comenta esto, yo lo hubiera plantado de esta manera, una especie de comentario de texto dentro de la exposición. ¿Os parece bien? ¿Y por qué has comentado esto de Lacan con la actriz? No, digo que se va a lo clásico de la tragedia, pues a nivel de lo más cinematográfico, ¿no? A nivel de lo que propone, digo, en el mundo actual, la industria del cine, ¿qué película podríamos coger? A nivel de divulgación de masas. Pues la gente no lee mucho, como sabéis. Pero bueno, a lo mejor, mira, igual según qué peli ahí podríamos ver todo esto que tenemos. Tú has dicho Schwarzenegger, bueno, no sé. Hemos trabajado, es una máquina de deseo. Si viviera 200 años, no sé qué haría, pero seguro que lo haría. Bueno, muy bien, hacemos clases así diferentes. No hemos leído nada de Antígona, pero esperamos el trabajo de las compañeras, de lo que ha surgido. Y bueno, nada, gracias a todos por vuestra exposición. Buenas noches.
Y a preparar preguntas, cuestiones, hemos dado muchas pistas para plantearlas en la próxima clase en función de... Entonces vais tomando nota de lo que vayan exponiendo las compis y al final lanzáis vuestras preguntas, sugerencias y los comentarios y reclamaciones. A la cara. Buenas noches. Buenas noches.